Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del doctor Eddie Rosales. Él es fiscal emérito del Ministerio Público, especialista en Derecho Penal. Bienvenido, Eddie. Muchas gracias. Tenía usted mucho tiempo que no venía, me Sí, tenía ¿verdad? así como que cónchale. ¿Ah? Ya estamos aquí, pues. Y ahora, bueno, anunciarles que el doctor Rosales, a partir de esta semana, es uno de los columnistas especialistas de Gente de Hoy, así que felicidades, una nueva Muchas faceta gracias por comunicacional muy importante. Y bueno, siempre bienvenida esas plumas que todos los días y todas las semanas nos hacen reflexionar acerca de la circunstancia que está viviendo Venezuela. Hoy, precisamente, a quizás pocos días de lo que es ese proceso electoral convocado por el Consejo Nacional para el 20 de mayo, muchos sectores de este país están deshojando una margarita. Participo, no participo, voto, no voto, hay candidato de la oposición, no hay candidato de la oposición. ¿Qué opinas tú de esta circunstancia? Que es terrible, primero que todo. La oposición en líneas generales está fragmentada. Hay varios sectores, cada uno de los cuales asume posturas muy particulares. Hay abstencionistas por naturaleza, vinculados de alguna manera al extremismo, a lo que yo he llamado el extremismo opositor, que aportan muy poco de cara a lo que es el proceso y las posibilidades de éxito de las posturas opositoras. Hay quienes no son abstencionistas por naturaleza, que han decidido coyunturalmente, en tanto se resuelve algo que parece que no se va a resolver, que es el asunto relacionado con las limitaciones que hay, de las que está dotado este proceso, que han decidido abstenerse. Y hay quienes han decidido postular su candidatura y competir en condiciones adversas y sin posibilidades reales de éxito en contra de la candidatura oficialista. La verdad es que en peores condiciones no podríamos estar, y creo que no hemos estado. Ahora, fíjate que el tema de la oposición, que en lo particular a mí me tiene muy preocupada, porque uno se pregunta, bueno, chévere, ok, no vamos a votar, pero ¿cuál es la opción? Uno se imagina Venezuela, por ejemplo, el día 21 de mayo. O sea, no me quiero imaginar en qué realidad vamos a estar ese día. Ninguno de los tres sectores ha hablado acerca del día después. Los opositores, los extremistas se han dedicado únicamente a plantear salidas que no parecen factibles. La invasión o la intervención militar extranjera, el golpe de Estado, la toma de Miraflores, etcétera, etcétera. Los sectores opositores democráticos, el grupo conformado por los 4 partidos más importantes, tampoco, pese a que se abstienen, ha señalado qué es lo que hay que hacer y lo que consideran que estratégicamente debe hacerse después del 20 de mayo. Y tampoco lo ha hecho el candidato opositor, Henry Falcón, al hablar sobre el futuro una vez que culmine el proceso electoral. Creo que los 3 sectores más emblemáticos de la oposición adolecen de esa falla. Ahora, fíjate, por ejemplo, con respecto a Henry Falcón, que, o sea, se ha convertido en una figura estelar en este momento histórico y político de Venezuela, tanto rechazado por algunos sectores, quienes lo califican de chavista. Hay otros sectores que los ven como la única esperanza de participación a través del voto, y en el caso del gobierno, pues lo ven también como su único contendor legítimo y con fuerza, con la fortaleza como para legitimar también efectivamente este proceso. Entonces, no es fácil la posición de Henry Falcón. No, no es. Él ha dicho que inclusive podría, ha amenazado, Sí. eventualmente, que podría renunciar a la candidatura si no se dan las condiciones. Las condiciones nunca nos las han contado
como un ABC, o sea, A, E, I, O, U, cuáles son las condiciones, cada quien echa el cuento de su propia realidad o su propia visión de las condiciones. La amenaza de renuncia, en dado caso de que no se alcancen algunas condiciones plausibles, equilibradas, etcétera, etcétera, que quienes estamos al lado acá sabemos que no van a ser todas las que se amerita o las que amerita un proceso electoral, esa amenaza ha sido muy débil. No hay seguridad de que Henry Falcón, aun cuando esas condiciones no se materialicen, renuncie. El problema de la candidatura de Falcón es que nace con plomo en el ala por 5 o 4 razones fundamentales. La primera es su pasado político. El electorado creo que... Porque él era chavista. Sí. Cosa que yo no comparto. Claro, Es porque decir, aquí un gentío era chavista y por votaron por supuesto, Chávez. pero el electorado reacciona de alguna manera en tal sentido. Se le cobra su pasado y se dice que de alguna manera mantiene posiciones favorables al oficialismo. Esa es una que es importante y que desde el punto de vista electoral tiene peso. La otra que tiene peso suficiente es que viene de una derrota electoral. Es muy difícil que tú vendas la posibilidad de éxito frente a un electorado Si no que pudiste te ha ganar tu visto, propia gobernación. claro, que te ha visto perder unas elecciones este mismo año de manera reciente, con mucha cercanía. La tercera de las razones tiene que ver con el hecho de que la candidatura de Henry no deriva de un evento que pudiera hacerla nacional, atractiva. No se trata de una candidatura escogida por consenso, ni a través de ningún otro método que amerite un acuerdo con unas elecciones porque la primarias. oposición no ha hecho ningún tipo de Pero negociación también de porque Henry siempre dijo que quería ser candidato incluso por encima de la unidad. Su ambición personal no la ha ocultado y eso no tiene nada que cuestionársele. Pero han debido hacerse esfuerzos prioritarios en favor de la unidad. Eso luce como una candidatura fragmentada porque va a ser apoyada solo por un sector minúsculo, creo yo, de la oposición y fragmentaria porque no logró de alguna manera auspiciar la necesaria unidad. Ahora, pero fíjate, desde esa tesis o esa perspectiva, pareciera que le echan la culpa a Henry Falcón de ser el único candidato inscrito y en realidad, ¿dónde está la oposición que venía solicitando elecciones presidenciales hace 2 años? ¿Por qué no están unidos? ¿Por qué no hay unidad? Porque hay tantos precandidatos que sabemos que los hay, aunque no estén participando. Pero, por ejemplo, yo escuché una entrevista esta mañana de un señor de Acción Democrática que decía, nosotros tenemos nuestro precandidato, que es Henry Ramos Ayú y tal. Aunque el mismo Henry ha dicho que no va a participar por el tema de las condiciones, pero nunca ha dicho que no es precandidato, en fin. O sea, que a veces uno percibe que las negociaciones o los desacuerdos dentro de la unidad y los intereses quizás personales han privado más que este problemota tan gigante que tenemos en Venezuela, que nuestros hijos, la familia se está desintegrando porque el éxodo de venezolanos a buscar otros destinos y la inseguridad y el miedo de quedarse aquí es increíble. Y yo no te voy a decir que no tienes razón, tienes toda la razón en cuanto a esa visión sobre el asunto. La oposición es responsable o corresponsable, oposición de la que forma parte Henry Falcón, forma parte del grupo de los 4 partidos más importantes, que a su vez militaban o hacían vía estructural en la MUD. La oposición es responsable de parte de lo que está sucediendo. Esta es una oposición que ha tenido 18 años para prepararse y parece que, los ha desperdiciado de todo punto de vista. Yo, por ejemplo, no concibo que un candidato presidencial esté en este momento elaborando su programa de gobierno. Un candidato presidencial que tiene 18 años en la oposición. Eso es inconcebible. Eso denota puede ajustarlos de acuerdo a la realidad actual, pero tienen que tenerlo. Pero eso denota una improvisación terrible. Ese es otro de los problemas. Hay una visión claro, ese es otro de los problemas de los que adolece esa candidatura opositora. Esa candidatura no está respaldada en un programa de gobierno con líneas maestras, etcétera, etcétera, ni un proyecto de país con líneas maestras unitarias. No. Nosotros todavía estamos preguntando, e incluso en algunos programas de opinión se le pregunta a Henry Falcón, se le hacen preguntas relacionadas con un programa de gobierno que es desconocido para los venezolanos. Es una falla de la que adolece la oposición. Y esta nueva agrupación que se gestó en la Universidad Central de Venezuela,
de gente que, por cierto, están haciendo una convocatoria, que ahí caben todos, que no sé qué, Sí. porque ese es un asuntico también muy interesante, ¿no? Que cualquier persona que quiera formar o confluir un sector de oposición tampoco puede pensar que los chavistas van a ser execrados acá, porque ese es un sector de la población que existe, que vote o no vote por Maduro, que sea chavista o madurista, pero es un sector que está aquí y que Totalmente no de lo pueden acuerdo. sacar del país ni pueden hacer una cacería de brujos. O sea, yo creo que parte de ese tema también no ha sido discutido de manera profunda y con la seriedad que requiere en esos sectores radicales de la oposición. Cierto. Ese es un paso importante, la conformación del Frente Amplio. Es un paso importante porque quienes adversamos al gobierno de alguna manera proponíamos la extensión orgánica y el amalgamiento de los sectores que adversan al gobierno. Un amalgamiento inclusivo, ¿ok? De tal manera que participaran docentes universitarios, el sector educación, el sector transporte, Que ojalá el que no vaya a empresariado. ser secuestrado por pocos sectores que sean voceros y que tengan mejor discurso que los demás, como pasó con la MUF. Porque Sí. vamos a estar claros que la MUF fue secuestrada por los que tenían mayor poder mediático y mayor Claro. poder discursivo. Sí, pero la MUD está conformada por partidos. Este sector va más allá y está conformado por intelectuales, por gente que incluso ha denotado alguna claridad y alguna coherencia en su discurso de la que no han gozado y de la que no han estado dotados los líderes partidistas. ¿Qué es lo que propone el Frente Amplio en principio? La lucha por la consecución de condiciones equilibradas. Todavía, y hasta hoy lo dicen, no tienen candidato. Eso es importante. ¿Qué va a pasar respecto del asunto y la candidatura de Falcón? No lo sabemos. Sobre todo porque nosotros contamos con una oposición que ha dado muestras de una gran incoherencia. ¿Ok? No sabemos si... Claro, y ahorita ya, por ejemplo, si se mantiene el cronograma electoral, no hay chance para que inscriban a nadie. Jorge Tengo Rodríguez entendido, acaba de a menos decir... que digan, no, sí, porque esa es otra. El Consejo Nacional Electoral, como institución, o sea, ha dado muestras de mucha incoherencia a la hora de tomar ciertas Sin lugar a decisiones. dudas. Jorge Rodríguez acaba de dar unas declaraciones en las que señala que la fecha del 20 de mayo no va a ser modificada. Eso mata de alguna manera las posibilidades de que se obtengan condiciones equilibradas, porque toda modificación supone la modificación previa de la fecha del evento electoral. Si usted quiere traer observadores de la ONU, Por usted los tiene que lapsos. modificar, claro, por los lapsos. Si usted quiere que se inscriban los partidos que han sido proscritos, ilegalmente proscritos, inconstitucionalmente proscritos en Venezuela, usted tiene que extender el lapso. Si usted aspira a tratar el asunto de la inhabilitación de algunos de los políticos de mayor relevancia, políticos opositores de mayor relevancia en el país, usted tiene que modificar los actos, los lapsos. Entonces, el gobierno hoy envió un mensaje señalando a través de su vocero fundamental, o uno de sus voceros fundamentales, que la fecha de las elecciones no va a ser modificada. Le están diciendo de alguna manera a Henry Falcón: Eres el único posible. eres el único posible en las condiciones que nosotros impusimos. Así es que olvídate de modificación alguna. Eso es un ultimátum que implica que un político honesto, de cara al país, a un país que quiere votar pero con condiciones equilibradas, toma una decisión. Ahora aquí hay varios escenarios. Escenarios donde vemos actores, por ejemplo, en el ámbito militar, que es un ámbito fundamental, tomando posiciones adversas al gobierno, Sí. y además hay denuncias en diferentes medios de comunicación donde sectores medios del sector militar están igual en las mismas condiciones que estamos la mayoría de los venezolanos, con un problema económico de alimentación y de lo más básico, pasando trabajo, pues, Sí. digámoslo de esa manera. Que el ámbito militar siempre se ha dicho que es un sector que ha estado privilegiado de alguna manera en este gobierno. En ese contexto y con ese panorama posible que es o que continúe Falcón o que renuncie Falcón, ¿cómo observa nuestro invitado, el fiscal emérito del Ministerio Público, Eddie Rosales, experto también en derecho penal,
¿Cómo observa los próximos días en nuestro país? La respuesta y el análisis de Eddie Rosales en la próxima parte de este espacio. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con el doctor Eddie Rosales, fiscal emérito del Ministerio Público y experto en Derecho Penal, precisamente analizando la situación política y social de Venezuela. Quedamos para conversar con Eddie acerca de las circunstancias, las posibilidades y los posibles escenarios que tenemos los venezolanos. Uno donde podría eventualmente renunciar Henry Falcón, otro donde Henry Falcón continúe y pierda con Nicolás Maduro, y hay otro escenario que gane, que salga la gente a votar realmente y sea tan fuerte ese peso o pase algo, no sé, de alguna manera, y que pueda ganar también. El escenario electoral luce complicado porque no parece que hay suficientes expectativas como para que un gobierno que ha auspiciado un ventajismo brutal pierda las elecciones. Pero tampoco parecería que las pierde o que las podría perder, porque el fraude o las posibilidades de fraude, en dado caso de que Falcón se convirtiera en una opción, las posibilidades de fraude se han incrementado. Falcón no cuenta con un aparato que le permita por lo menos cubrir de manera significativa con testigos los centros y las mesas de votación. A estas alturas, los partidos políticos, ¿crees que puedan anunciar que apoyen a última hora la candidatura? Yo creo que de los Henry partidos Falcón? deben estar conversando sobre el asunto, ¿ok? El problema es que el liderazgo partidista, creo que tomaría una decisión en ese sentido, en el sentido, si decidiera apoyar la candidatura de Falcón, que difícilmente sería apoyada por los electores. O sea, le daría más de bien oposición. rabia a la gente, bueno, esto Sí. última hora van a estar... Creo que sí, creo que eso es así. El liderazgo opositor está diezmado, está deteriorado, la institución partidista está deteriorada, producto de sus propias ejecutorias. O sea, por ejemplo, la abstención, o sea, solamente la propia naturaleza, el génesis de cualquier organización política es el voto. Y entonces al ser reiterativos en tantos procesos electorales, si no votemos, no votemos, no votemos, ni siquiera juguemos y perdamos la opción de ganar. Ni siquiera reiterativo, que lo ha sido, pero además incoherente. No votamos ahorita y votamos después. Y después decimos que no Llamamos votamos. luego a decir que no. El problema al día después luce complicadísimo, porque fíjate tú, la abstención, el índice de abstención, un elevado índice de abstención, no es lo que legitima el triunfo del adversario. Perdón, no es lo que deslegitima el triunfo del adversario. Lo que deslegitima el triunfo del adversario, y me estoy refiriendo a la candidatura de Maduro y al posible triunfo de Maduro, es el desconocimiento de su victoria. La abstención puede deberse a circunstancias disímiles. Yo puedo abstenerme porque no estoy de acuerdo, no me gusta ninguno de los candidatos, pero puedo reconocer el triunfo del ganador sin ningún inconveniente. Ganó en buena ley. Podría pensar... Habiéndome abstenido, ¿ok? Hoy en día el asunto es complicadísimo porque ubica a todos los sectores de la oposición al borde del 350 constitucional. Claro, ganó Maduro en medio de circunstancias que tú no avalabas como opositor, pero además con una comunidad internacional conformada por un grupo de países que iban a desconocer su victoria. Y una realidad política y económica Además, devastadora. terrible. ¿Qué es lo que va a proponer el liderazgo opositor una vez que Maduro gane en las circunstancias en las que se presume va a ganar las elecciones? ¿Cuáles son las salidas que ve? El desconocimiento. ¿Cómo se come? ¿Cómo se ejecutan las labores de desconocimiento frente a un gobierno cuya victoria es irreconocida por parte del mundo? Y te voy a decir, un gobierno que tiene, como se sabe y como lo establece la Constitución, el monopolio de las armas. Por cierto, tu análisis me gustaría de todos estos movimientos en la Fuerza Armada,
y en los militares. Sobre el monopolio de las armas, eso es verdad. Esa es una fuente de sujeción, generadora de sujeción. Pero este gobierno es experto, ¿ok?, en el asunto porque monopoliza el dinero y se ha convertido en el gobierno más clientelar de la historia. Y eso ha generado una incidencia considerable en el Ni siquiera ámbito el dinero, la electoral. comida. Claro, en el ámbito electoral. Y se compran votos. Se compra el apoyo de determinados países. Petrocaribe fue una expresión del asunto. Entonces hoy el arma más poderosa con la que cuenta el gobierno es la del clientelismo. Con la Fuerza Armada pasa algo que parece obvio. Estas aprehensiones, sin lugar a duda, le permiten a uno hacer una afirmación que parece una verdad de perogrullo. Hay descontento en el seno de la Fuerza Armada. Esto parece indiscutible. Ahora, el éxito de estas azonadas está garantizado. Operando de esa manera, mañana se levantan Parecieran tres. factores aislados. Sí, mañana se levantan tres, el miércoles se levantan 5 militares. Gota a gota se producen esas azonadas o esos alzamientos y el gobierno es experto en controlar O sea, que alzamientos la militares. división- Gota a gota los aprende. La división en todos los En todos los sectores sectores de la vida nacional. nacional. Incluyendo, fíjate tú, la oposición. Por ejemplo, ayer yo estaba comentando con mi hermana Ibis Oropesa, quien también es periodista y educadora, y ella le llamó mucho la atención un Twitter que mandó la esposa de Leopoldo López Lilian cuando le allanaron la casa, ¿no? Ella pedía auxilio porque estaban sus hijos y tenía personas que le estaban metiéndose en su casa y no sé qué. Y la reacción de los usuarios de Twitter era criticándola. Sí. Era, no, ahora sí estás asustada, no sé qué y tal, diciéndole cosas. Ahora yo digo, oye, pero es muy fácil criticar desde Twitter a una familia cuyo padre ha estado preso durante años, han tenido que criar a sus hijos con ese estigma del miedo y de cuántas cosas más. Es muy fácil criticar. Sí, Y también es decía, verdad. no, tú no vas a negociar. Entonces, fíjate, ese factor de la negociación, que tampoco puede dejar de incorporarse en cualquier tipo de posibilidad, porque no negociar es una guerra. Pero no lo- negociar también es Sí. violentamente. ¿Y cuánta gente, los muchachos, por ejemplo, que se murieron durante las manifestaciones? Sí. O sea, ¿qué pasó con eso? Claro, lo que pasa es que el gobierno, además de los errores del liderazgo opositor, el asunto, bueno, ha complementado este cuadro tan trágico, el hecho es que el gobierno es muy eficaz, muy eficiente al momento de generar desconfianza en el seno de los factores opositores. Terrible. El gobierno, desde un punto de vista, corre cómodo, porque ni siquiera tiene ni hace esfuerzos tampoco por aumentar su caudal electoral. Le basta con el que tiene un piso de 6 millones de votos. Eso sí, hace lo posible porque el caudal electoral del opositor o del adversario disminuya. Y lo hace, ¿ok?, mediante ejecutorias como las que Jorge Rodríguez es un experto en generador de desconfianza. Ha habido instigador de cuestionamientos en el seno de la propia oposición cada vez que él hace alguna declaración, tilda la actuación de Borges en República Dominicana Y como estos de este lado no extraordinariamente tienen un cuestionable. psiquiatra que los Y asesore. los señores de este lado, por supuesto, no tienen capacidad de respuesta alguna frente a ese tipo de estupideces, ¿ok?, a las que uno, bueno, todos los días tiene que enfrentar. Bueno, enfrentamos anaqueles vacíos, éxodo de venezolanos, quizás desesperanza desde los sectores opositores, desde los sectores del gobierno también se le está yendo gente porque hay muchos funcionarios Sí. públicos que de hecho se han ido a buscar porque no les alcanza la plata, sin embargo, quizás por ahí también se le han ido ellos unos votos, pero hay una situación de cierto vacío informativo o de accionar político Sí. que podría considerarse un peligro. Ya para tu mensaje para finalizar, Eddie, en este contexto. Que no lo ha cubierto el Frente Amplio tampoco. Frente Amplio hizo una convocatoria en estos días, pues que no generó un resultado, el resultado que podría esperarse después de una convocatoria hecha por un ente de esa naturaleza. Bueno, terrible. El panorama es terrible. Creo que hay que seguir luchando por la obtención de condiciones electorales
y hay que sustentar desde ya la actuación de la oposición en la elaboración de un programa de gobierno único unitario, en la elaboración de un proyecto que contenga o que delinee las líneas estratégicas maestras del país que queremos nosotros, porque todavía no lo hemos hecho, ¿ok? Y hay que prepararse frente a cualquier eventualidad, porque la política y la dinámica en Venezuela es extraordinariamente cambiante. Hoy podemos decir que no votamos, pero no quiero saber qué va a pasar si el gobierno promulga una nueva constitución y la somete al referéndum aprobatorio. ¿Cuál será, por ejemplo, ante un hecho de esa naturaleza? Porque está trabajando todavía paralelamente a la constituyente. Claro, convocada, un referéndum convocado por la Asamblea Nacional Constituyente para que los venezolanos decidamos si vamos o no a aprobar esa constitución. El panorama es bien complicado. Ojalá que la oposición tenga la destreza suficiente como para responder adecuadamente frente a eso. Como siempre, un placer conversar contigo, Eddie. Para mí también. Esperemos que en la próxima estemos un poquito más optimistas. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias al doctor Eddie Rosales, fiscal emérito del Ministerio Público, con quien tuvimos el grato placer de conversar el día de hoy. A ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, nuestro director Antonio Abrante, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa jornada. Les invitamos a suscribirse en nuestro canal en YouTube para ver este y otras entrevistas. Gracias. Informativo Mira TV está en ti.